Jeremías capítulo 1, verso 10 es el texto que vamos a tomar como base. Jeremías capítulo 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Mire, la versión PDT, que es la versión que la mayoría de hermanos acá tienen, dice: hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída. Los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. A mí este texto me ha llamado la atención desde hace muchos años atrás. Porque nótese que dice para arrancar y derribar. Luego dice para destruir y demoler. Pero luego dice para construir y para plantar. Ustedes han visto esas grandes edificaciones que de repente empiezan a construir y por falta de presupuesto o por errores de arquitectura no las pueden terminar. ¿Se han visto? Quedan ahí como en Colombia hay una expresión que le llaman elefantes blancos. No sé por acá cómo le llaman. Están haciendo un estadio gigantesco y falta de presupuesto, quedó el estadio ahí y pasan siglos, pasan años y ahí no lo terminan, y a lo último, al final, el gobierno tiene que mandarlo a demoler porque se convierte en un peligro para la población, porque se puede llegar a caer, o inclusive edificios viejos que quedan mal terminados o quedan a medio terminar. Muchas personas se meten a vivir ahí en estos edificios, y muchas personas hasta inclusive, recuerdo que en Caracas había un edificio de esos que era el edificio donde la gente se iba a suicidar. Era un edificio donde la gente entraba y había un espíritu de muerte impresionante, porque el que entraba ahí se lanzaba del 10º piso. ¿Sí? Y a mí me ha llamado la atención este texto bíblico porque habla de arrancar y de derribar. Habla de destruir y de demoler para luego poder construir y plantar. Vea, mi hermano, hace 6 años yo estoy arrancando de mi vida pensamientos y costumbres que han sido sembradas por la religiosidad y el legalismo. Desde hace 6 años vengo trabajando con mi familia en esto, porque no es fácil. Necesitamos arrancar esos conceptos. Me decía alguien ayer, anteayer, me decía, es que en la cabeza de los hermanos tenemos tantas cucarachas que necesitamos sacarlas de ahí. Necesitamos matar esas cucarachas primero de nuestra mente para poder tener una mente limpia, para poder tener una mente tranquila. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. Dice la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nótese, mire cómo sobreedifica. O sea, ya pusieron las bases. Pablo estableció las bases. Y luego le dice a los demás, pero ahora miren ustedes, líderes, ¿qué es lo que van a edificar encima de esas bases? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por el fuego. En arquitectura, cuando una obra no se ha logrado terminar, o cuando un edificio necesita ser remodelado, los arquitectos primero hacen un evalúo y analizan si esa reconstrucción vale más de lo que valdría hacerla de nuevo, si vale más del 50% de lo que cuesta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Quiero mandar a remodelar un edificio y resulta que
la remodelación me cuesta a mí $70,000, pero construir el edificio me cuesta a mí 120,000. O sea que me vale más del 50% el hacerlo de nuevo. ¿Sí? O sea, yo pago 120,000 y me lo hacen de nuevo. Con 70,000 me lo remodelan. Eso en arquitectura se llama ruina económica. Y la ruina económica, lo que nos dice los arquitectos, o lo que ellos dicen es mejor derrumbar y construir de nuevo. ¿Para qué va a gastar usted $70,000 para remodelar si con 120 usted lo hace de nuevo y lo hace mejor? O sea que el arquitecto tiene que analizar si es necesario demoler, si es necesario arrancar, y tiene que analizar si es necesario volver a construir. Yo llevo 6 años arrancando cosas que construyeron encima de mi vida, en mi vida espiritual, estableciendo, amo a las organizaciones y los pastores que me ayudaron a conocer del Señor, me pusieron el fundamento, pero muchas de las cosas que se construyeron encima no son las correctas. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Duele reconocerlo, duele decirlo, pero hay cosas que nos enseñaron que no son verdad. Y ustedes lo pueden aplicar y ustedes lo pueden ver hoy sencillamente. Hace algunos años atrás, cuando hablábamos nosotros del televisor, ¿qué era lo que se decía en la iglesia? ¿Qué era pecado y qué era? El cajón del diablo, ¿verdad? Diabólico. Tener televisor era el cajón del diablo. ¿Qué problema cuando ya los televisores eran pantalla plana, ¿verdad? ¿Dónde se mete el diablo? Los anchitos pues sí cabían, pero en el otro. Y esa idea que se predicó por mucho tiempo, hoy en día ya no se predica. Porque los primeros que tienen televisores y pantalla de 46 pulgadas son los pastores, ¿verdad? Entonces ya no se predica eso. Yo recuerdo tanto, hay un libro que me gustó mucho, que se llama El hijo del pastor entre el altar y el atrio. Es un autor colombiano. Y él cuenta su vida como hijo de pastor en esa época, donde los papás tenían que esconder la lavadora, que no supieran que tenían una lavadora, porque tener algo tecnológico, un electrodoméstico en la casa pastoral era pecado. Y uno dice, pero ¿cómo si la palabra de Dios está ahí? Sí, pero se construyó sobre el fundamento cosas que no tenían nada que ver con nosotros, con la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Yo estoy casi seguro que un gran porcentaje de los hermanos de casi todas las iglesias tienen la creencia que deben de ganarse en la salvación. E inclusive los amigos que todavía no son creyentes, muchos de ellos tienen la creencia que necesitan hacer algo para ser salvos. Por eso cuando uno los invita a la iglesia dicen, no, yo por allá no voy porque yo soy muy pecador. No, yo no soy tan santo como para ir a una iglesia. Porque la idea, la concepción que tienen en su cabeza es que para venir a la iglesia tienen que hacer algo para ganarse en el perdón de Dios. Decía mi hija en algún momento, no, es que cuando yo entre a la iglesia voy a empezar a derretirme lo pecadora que soy. La mayoría, hermanos, la mayoría de creyentes, yo le estoy seguro que casi un 80% de creyentes de cualquier denominación, de cualquier iglesia, piensa de esta manera, que necesita hacer algo. A ver, vamos a hacer una evaluación, tranquilos que no salen en la grabación porque ahí no los ven, solamente me ven a mí. Pero levanten la mano los que en algún momento creyeron que tenían que hacer algo para que Dios los salvara. Solo yo. Ay, los demás son el hermano Elkin nomás. ¿Quién más? El resto no pensaba así. Wow, los felicito. ¿Sabe? El problema, mis amados hermanos, es que así nos han enseñado. Así le enseñó el pastor a mi pastor, y así mi pastor me enseñó a mí, y así yo le enseño a los demás, y así los demás le enseñan a los demás, y eso se va de generación en generación. Y se convierte, estimados hermanos, se convierte en esa enseñanza que cuando usted pregunta y dice, ¿pero por qué hacen eso? Dice, porque así siempre lo hemos hecho. ¿Pero por qué con corbata? Pues no sabemos, porque el pastor siempre le gustó usar corbata. ¿Y por qué roja? No, pues porque a él le gustaba ese color. Pero ¿dónde está en la Biblia que para yo ser un buen cristiano tengo que andar con camisa blanca y corbata roja? ¿Dónde lo dice en la Escritura? No lo dice la Escritura.
¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver lo siguiente. Efesios capítulo 2. Yo quiero que vayamos a la escritura. Como hace 8 días, hoy vamos a leer mucha palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la única que nos orienta, la única que nos guía. Vamos a la escritura, Efesios capítulo 2. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Escuchen muy bien. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Es que yo sí soy un varón de Dios. Mire mis vestiduras largas, yo sí soy una sierva del Señor. Nadie se puede sentir orgulloso, porque esto es un regalo de Dios. No lo hemos recibido por nuestras capacidades, no lo hemos recibido por nuestras fuerzas, no lo hemos recibido porque aquí estemos los más santos de los santos. Y por el contrario, el Señor Jesús dijo que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido de lo vil del mundo. O sea que usted no está aquí por ser bueno. Usted no está aquí por ser buena. Gloria al Señor. Vamos a leer otra versión, la versión que ustedes tienen ahí, que es la Reina Valera, me imagino yo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que ninguno se gloríe. En otras palabras, aceptar el amor de Dios es tener fe. La fe es el medio para aceptar el amor de Dios. Entonces, cuando leemos estos pasajes con ojos llenos de prejuicios, con unos ojos legalistas, con unos ojos religiosos, entonces decimos, sí, mira, para recibir la salvación debemos de hacer algo, debemos de tener fe. El que mira estos pasajes bíblicos con ojos legalistas, lo primero que dice, para ser salvo hay que tener fe. Y entonces yo sí tengo que hacer algo, tener fe. Pero miremos entonces de dónde viene la fe. La Escritura dice que lo primero que debemos de entender es que la fe no se origina en nosotros. Nosotros no somos los autores de la fe. En nosotros no nace la fe. Ninguno de nosotros nacemos con la habilidad natural de creer. Si tratamos de conseguir fe por nuestras propias fuerzas de voluntad, nos vamos a desanimar, hermanos. Por eso muchas personas vienen a la iglesia por sus propias fuerzas y no sirve, hermano. ¿Se acuerdan el año 2000 lo que se escuchaba en el mundo? Que en el año 2000 era el fin del mundo, ¿recuerdan? O solo en Colombia pasó eso, en el 2000 también. En el 2000 las iglesias se llenaron de gente, porque en el 2000 se iba a acabar el mundo. Y empezó a llegar la gente a la iglesia. Antes de que acabe el mundo me voy para la iglesia para poder salvarme. Yo conocí una familia que nos alquiló una casa y después de 2 años de estar perseverando decidieron apartarse. Y un día me puse a preguntarles por qué se apartaban del Señor, por qué no volvieron a la iglesia. Dice, hermano, lo que pasa es que nosotros creíamos que se iba a acabar el mundo, pero como el mundo no acabó, pues vamos otra vez a disfrutar del mundo. O sea que la convicción, la fe que ellos tenían no era la fe correcta. Ellos lo que creían era que el mundo se iba a acabar, por lo tanto tenían que buscar el medio de salvarse por sus propias fuerzas. Leamos entonces 2 de Pedro capítulo 1 verso 1, entendiendo que la fe no puede salir de nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1 verso 1, voy a leer una versión diferente. Esta versión dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién inicia nuestra fe, hermanos? Jesucristo. No es nosotros, no sale de nosotros. Nuestro corazón solamente está inclinado hacia la maldad, hacia lo malo, hacia lo negativo. Nosotros no buscábamos al Señor, ninguno de los que estábamos aquí, un día que amanecimos y dijimos, oiga, pues hoy me siento tan santo que debo ser un hermano cristiano evangélico. Ninguno. Nosotros estábamos inclinados a la rumba, a la parranda, a lo malo, a lo negativo. Gloria al Señor. Dice,
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada, que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Veamos otra versión para que la entendamos mejor. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Hermano, la palabra griega autor también se traduce del original como inaugurador, líder, pionero o precursor. Jesús es el originador de nuestra fe. Él es aquel que inaugura o la inicia en cada uno de nosotros. Él también nos guía por el camino de la fe, ya que Él fue el pionero que transitó ese camino durante su vida en la tierra. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiéndome, porque yo estoy comprendiendo esto de una manera exquisita, hermano, porque no es con nuestras fuerzas, no somos nosotros, Él lo hace todo. Ahora entendemos que la fuente de la fe no se encuentra en nosotros, hermano. Usted no necesita tener esa fuente, la fe es dada por Dios. Y el Señor Jesús es el autor, el originario de la fe, gloria al Señor. Entonces, para ser salvo, escuchen muy bien mis amigos que nos visitan el día de hoy y mis hermanos que están aquí. Entonces, para ser salvo necesito tener fe, pero la fe me la da Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibo esa fe que me permite aceptar el amor de Dios? Ahora sí entiendo ese pasaje bíblico de aquel hombre que lleva a su hijo que está enfermo, está endemoniado, y se lo lleva a los discípulos, ¿recuerdan? Y los discípulos no pueden sacar fuera el demonio. Y entonces este señor se le acerca a Jesús y le dice: maestro, he traído a mi hijo que está endemoniado, y cuando lo toma el demonio lo bota al fuego para matarlo, o lo bota al agua para ahogarlo, y lo he traído a sus discípulos, pero ellos no han podido sacarlo. Entonces el Señor Jesús le dice: mándalo a traer, y manda a traer el niño. Y dice que el Señor le dice: bueno, aquí se lo voy a traer, si puedes ayudarnos, ayúdenos por favor. Y el Señor le contesta: ¿cómo que si puedes ayudarnos? Me gusta mucho esta versión. Esta versión dice: Jesús le contestó: ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe todo es posible. La versión tradicional dice: para el que cree todo es posible. Dice: para el que tiene fe todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, pero ayúdeme a tener más. Yo tengo fe, pero ayúdeme a tener más. Mis amigos que están hoy, yo sé que ustedes tienen fe en Dios, pero hoy Dios puede ayudarles a que esa fe crezca, a que ustedes hoy puedan entregarle su corazón por completo al Señor. Yo sé que esta iglesia tiene fe, pero hoy podemos decirle: Señor, tenemos fe, pero ayúdenos a tener más fe todavía. Gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos 10:17, y el hermano Jorge ya se me estaba adelantando hace un momento. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nace la fe en nuestros corazones? Cuando usted oye la palabra de Dios. Entendamos esto: la salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Es don inmerecido. O sea que Dios te ha dado la salvación no porque te la merezcas, sino porque a Él le plació dársela. Y para aceptar esa salvación debo de tener fe. Y para poder tener fe, lo que debo de hacer es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros podemos oír la palabra de Dios, va a nacer la fe en nuestras vidas. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto: ¿será que no hemos tenido la oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar:
¿Será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta, pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés: haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Pues Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho: me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero el pueblo de Israel dijo, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Esta palabra es tremenda. Todo el tiempo Dios estuvo o ha estado con los brazos abiertos a un pueblo terco y desobediente, que es el pueblo de Israel. Pero a nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, que no le buscábamos, que no le amábamos, Él nos vino a buscar. Él se nos presentó. Él se nos apareció. Él nos dijo: heme aquí, aquí estoy y quiero salvarlos y quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Aleluya. No es por nosotros, hermanos. Es por su amor y por su gracia, porque se enamoró de esta iglesia, porque se enamoró de ti. Él se entregó por nosotros. Te voy a hacer un resumen rápidamente. La salvación llega por gracia a nuestras vidas, por medio de la fe que es dada por Dios a nosotros cuando oímos el mensaje de Dios. Ahora, no falta el religioso que diga: pero debo de oírlo. Debo de poner oído entonces. Yo me gano la salvación escuchando. No, hermano. Ninguno voluntariamente buscaba a Dios. A nadie le importaba oír la palabra de Dios, buscarlo, llamarlo. Nuestra naturaleza es pecaminosa y éramos enemigos de Dios. Amén. Todos estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor que busca la oveja perdida y aún da la vida por ella. Nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo, tanto que aún siendo salvos y estando con Él, nos guarda sin caída, dice la Escritura. Y si estamos con Él y pecamos, nos pone un abogado para defendernos. Porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. O sea, que Él no solamente nos perdona, sino que nos sigue perdonando, nos sigue ayudando, nos sigue guardando, nos sigue justificando. Él nos carga en sus brazos. La gente dice: pastor, yo no puedo llevar el evangelio. Yo les contesto: no lleven el evangelio, deje que el evangelio los lleve a ustedes. Porque esto no es cuestión de volverme evangélico, es cuestión de aceptar al Señor Jesús en nuestra vida. Él lo es todo, mi hermano. Usted ha escuchado, ha leído la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y nosotros decimos: el hijo pródigo, wow, se fue para el mundo, derrochó todo lo que tenía, lo malgastó con las mujeres, y ya cuando no tenía nada que comer, dijo en su cabeza: voy a volver a mi padre, le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, voy a dejar mi mejor discurso con mi padre para que me haga al menos como uno de sus jornaleros. Y dice la Escritura que se devolvió. Y todos nosotros predicamos sobre el hijo pródigo como si el protagonista fuera el hijo pródigo, como si el importante fuera el hijo pródigo. Pero déjeme explicarle algo. En esa cultura, en aquella época, cuando un hijo pedía la herencia por anticipado y se iba de la casa con la herencia, lo que le estaba diciendo al papá es: yo quiero que te mueras. Porque la herencia no se da en vida, ¿verdad? La herencia se recibe es cuando los papás ya han muerto. Y lo que haya dejado el papá, eso es lo que se recibe de herencia. Pero cuando un hijo era tan caprichoso como que le pedía la herencia por anticipado a su padre, lo que le estaba diciendo al papá: yo a usted no lo quiero, yo quiero es que se muera para que me entregue lo mío. Y el pueblo, según las costumbres, a esos hijos los podían matar, los podían apedrear, los podían quemar vivos si era necesario. Entonces, ¿por qué el padre de familia todos los días salía a la puerta a esperar a su hijo? Porque el padre de familia sabía que algún día se le iba a acabar la plata que se había llevado.
Algún día se le iba a acabar las riquezas que se habían llevado, iba a volver a casa. Mi hermano, porque no importa cuán alejado estés de Dios, no importa hace cuánto no vengas a una iglesia, no importa hace cuánto dejes de congregarte, tarde o temprano vas a volver a la casa de Dios, porque usted pertenece a esta casa. Usted pertenece a este lugar porque usted es un hijo de Dios. Dios, cuando te adoptó, no dijo: te voy a adoptar con condiciones. El día que usted no ofrende, el día que usted no venga al culto, ese día ya deja de ser mi hijo. No, mi hermano. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Dios es nuestro Padre. El padre de familia sabía que el hijo pródigo un día iba a llegar a casa nuevamente, pero ¿sabe qué pasaba? Que si el hijo volvía al pueblo y el pueblo entero miraba al hijo de lejos, podían salir corriendo detrás del hijo y atraparlo y matarlo en la plaza pública, porque era un mal hijo. Por eso el padre de familia salía a la puerta a mirar. Hermano, la gracia y la misericordia era del padre que salía a la puerta a mirar desde la ventana en qué momento veía a su hijo. Grande es el amor de ese padre. Porque si hubiera sido cualquier otro, dice, pues que lo agarren los del pueblo y que lo maten, porque es lo que merece un hijo de esos, un malagradecido. Pero dice la escritura que de repente le vio de lejos y dice que salió corriendo el padre. Y para los que no son tan religiosos, saben que en esa época los padres no tenían pantalones. Eran unas faldas largas, unas batolas largas. Y para poder correr con esas batolas, ¿qué cree que tuvo que hacer el padre? Tuvo que arremangársela. En otras palabras, mostrar sus miserias, mostrar su vergüenza a la gente. Pasaron a ver un viejito corriendo con las naguas encima, hermano, corriendo a todo, y todo el mundo: ¿qué le pasó aquí al vecino? ¿Por qué este señor está corriendo así? Es que él salió corriendo mostrando su vergüenza, porque él decía: yo tengo que llegar primero donde mi hijo, porque si llega el pueblo lo mata, pero si yo llego y lo abrazo, lo estoy perdonando y no lo pueden matar. Él corrió, nuestro Padre celestial se desnudó en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Mostró su vergüenza en la cruz. No hicimos nada. Nosotros lo único que hicimos fue derrochar todo lo que Dios nos ha dado. Lo que hicimos fue malgastar las bendiciones del Señor. Lo que hicimos fue no valorar lo que Dios nos había dado. Pero Él corrió a abrazarnos, Él corrió a perdonarnos, Él corrió. No era el discurso que llevaba el hijo pródigo, porque no alcanzó ni a decírselo cuando el papá ya lo tenía abrazado, ya se había echado encima de él, lo tenía ahí del cuello. Mi hermano, no fue el discurso que él pensó en decirle lo que convenció al padre de familia. No es su oración y sus lágrimas de cocodrilos, perdóneme la expresión, la que convence a Dios. Es que Dios te ama y con solo verte está enamorado de ti y dice: yo te perdono, yo te amo, yo te restauro, yo te levanto. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted dirá: hermano, yo tengo que hacer algo. No tienes que hacer nada. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. No crea que fue hermano Jorge que los trajo acá. Fue Dios a través del hermano Jorge. No crea que fue la invitación que les envié por el WhatsApp para que se conectaran a la predicación. Es Dios, hermano, que nos está llamando. Juan capítulo 8 verso 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan capítulo 8 verso 47: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Romanos 9:15 dice: porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios tenga compasión. Aleluya. Filipenses capítulo 1 verso 29 dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Efesios 1:4: Dios quiere bendecirnos de tal manera
porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta delante de Él, por el amor que tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 1, verso 9. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de la creación del mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Jesucristo.